Hola a todos, soy José Jiménez y estos son los hechos relevantes de finanzas.com al cierre de la sesión del 14 de marzo. Ignacio Fuertes, muy bienvenido a una sesión más calmada. Es un placer contar contigo. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Ignacio Fuertes, director de inversiones de Miralta Bank. Como te digo, es un placer contar contigo para analizar esta situación que nos ha venido encima. Esta mañana titulábamos en finanzas.com que todo lo que ha pasado con Silicon Valley Bank es probablemente el cisne negro que nos ha dejado a todos atónitos, que nadie se esperaba. Justo ha hecho un año desde que estalló la guerra en Ucrania. Quizás se esperaba que la próxima sorpresa llegase por el frente bélico. No sé si vosotros estabais esperando que esta reacción se produjese desde el lado de la banca americana. ¿Cómo lo habéis visto todo lo que ha pasado en estos 2 días frenéticos, Ignacio, esta reacción tan virulenta del mercado? ¿Lo esperabais que pudiera ser así? ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros un poco somos, bueno, en nuestro discurso ya desde hace muchos años, ¿no? Lo que venimos repitiendo como un mantra es que los eventos de alto riesgo se han convertido en eventos de alta probabilidad, ¿no? Y esto es así prácticamente, te diría, desde quizás con una continuidad bastante más severa desde el Brexit, ¿no? Que hemos tenido pues desde el propio Brexit, las crisis de materias primas, con los problemas que supuso a los emergentes y a China, ¿no? Y a todos los sectores de materias primas. Luego tuvimos la crisis de correlaciones, la explosión de la volatilidad, la crisis de Italia. Entonces, la crisis COVID, la crisis del níquel, la crisis del gas natural, ¿sabes? Entonces, yo lo que creo que lo que han de ser un poco conscientes los inversores es que estamos en un nuevo entorno en el cual el uso inadecuado de la política monetaria por los bancos centrales, ¿no? Para intentar solventar problemas estructurales, esto produce una serie de inflaciones monetarias o inflaciones de valoración en los activos, ¿no? Y por otro lado tienes otra fuerza muy importante, que es el tema regulatorio, que drena liquidez de los propios activos, no de los mercados que están inundados con dinero de los bancos centrales, sino en los propios activos financieros, ¿no? Y esto lo que te da pie es a pues, unos eventos que son de muchas sigmas y que se solían producir esos cisnes negros que tú decías, pues una vez cada década, una vez cada 8 años, y ahora la realidad es que tenemos 1 o 2 cada muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros un poco bueno, nuestra especialidad siempre ha sido la gestión del riesgo, ¿no? Decimos que somos gestores de rentabilidades y no gestores de riesgo. O sea, perdona, no somos gestores de rentabilidades, sino que somos gestores del riesgo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que no tiene que estar reñido, sino todo lo contrario en esta nueva normalidad, ¿no? Con obtener buenos retornos destacables a largo plazo, ¿no? Ignacio, todo lo que ha sucedido ha comenzado en el mercado de renta fija, con las carteras de bonos de los bancos. Tú, que eres experto en renta fija, ¿consideras que esto que ha pasado es tan grave para cómo se han puesto los mercados, o es una situación que quizás ha sido un poco injustificada todo el castigo que hemos visto? Bueno, a ver, lo que ha ocurrido de alguna manera ha puesto en jaque a la confianza, ¿no? Que yo creo que es clave en los mercados, pero es clave en las relaciones humanas, ¿no? La confianza es la base de toda relación humana, ¿no? Entonces, una subida tan agresiva como la que hemos vivido desde el año pasado, ¿no? Por una Fed o unos bancos centrales en general, occidentales, que han tenido que ir muy por detrás del mercado, ¿no? Para intentar, bueno, combatir la inflación y también ganar algo de credibilidad. Lo que ha producido son unos efectos, vamos a decir, por el pinchazo de la burbuja de bonos, pues que de alguna manera ahora estamos empezando a vislumbrar, ¿no? Yo creo que el problema que ha ocurrido con la banca regional americana no es una cosa que sea, vamos a decir, trasladable a otras jurisdicciones, sobre todo aquí en Europa, ¿vale? Y sí que creo que tanto, bueno, la Reserva Federal como el Tesoro y
tomaron unas acciones que fueron muy contundentes, ¿no? Ya no solo dar liquidez para luchar contra las posibles fugas de depósitos por esa falta de confianza, sino que además garantizar todos los depósitos independientemente del tamaño, ¿no? Con lo cual volvemos un poco a los problemas iniciales, ¿no? Por dónde estamos, ¿no? Y es que al final estamos hablando de más impresión monetaria, ¿no? De más, pues de más QE, ¿no? Dentro de un proceso de tightening, además de tipos, ¿no? Y esto, bueno, lo que trata es de calmar un poco los ánimos. Y si yo tuviera que resaltar algo que quizás va a traer, vamos a decir, ¿cuál va a ser la peor consecuencia de todo esto? Sin duda alguna va a ser la concesión de crédito en el corto plazo, ¿vale? Esto lo que sí que va a hacer es que los datos que estemos viendo hoy de inflación o los datos que estemos viendo que siempre son un poco atrasados, ¿no? Porque estamos viendo los datos de las últimas semanas, pues no van a ser representativos de lo que nos podemos esperar de aquí en adelante, ¿no? La realidad es que, bueno, pues las instituciones van a tomarse, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La banca más pequeña, pues van a tomar, yo creo que, vamos a decir, muchas más precauciones a la hora de dar financiación, ¿no? Y eso, sin duda alguna, se va a ver afectado o va a haber afectado a lo que es la economía, el consumo, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es, es un poco lo que estuvieron descontando los mercados estos días atrás, ¿no? Que podemos estar ante este posible pivote de la Fed, ¿no? Ignacio, me comentas que una de las principales consecuencias se va a ver en una probable restricción en la concesión de crédito. Vosotros, en Miralta Bank, que sois gestores de fondos, que tenéis que velar por un patrimonio, ¿habéis empezado a vislumbrar algún cambio en vuestra hoja de ruta para proteger las carteras ante una eventual mayor volatilidad en los próximos meses, Ignacio? ¿Lo estáis planteando ya? Bueno, nosotros, de hecho, lo que hemos venido aprovechando ha sido toda la volatilidad que hemos sufrido el año pasado, sobre todo en los mercados organizados, ¿no? Tanto vamos a decir, en renta variable y también, bueno, en renta fija, ¿no? Pues para poner a trabajar un montón de liquidez con la que contábamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la situación actual se asemeja en cierta manera, aunque no por las causas, ¿no? Pero sí en la actuación a la que vivimos con la crisis de los largos plazos en Inglaterra, ¿no? El año pasado, durante un proceso de tightening del Banco Central, ¿no? De subida de tipos, pues tuvieron que intervenir pues para calmar a los mercados, ¿no? A esos largos plazos que estaban desbocados, ¿no? Nosotros al final tenemos una aproximación muy oportunista a los mercados y lo que empezamos a ver ahora es que hemos entrado en una nueva era en donde pues las carteras de los clientes han pasado de tener unos sesgos pues de betas muy altas y estrategias cortas de gama, ¿no? Que decimos, ¿no? Que al final es, bueno, como no me pagan los activos mucho, pues voy a coger un poco más de duración, o como no me pagan los activos mucho, me voy a ir a un private placement, pues o a una compañía más pequeñita que me paga un poco más, ¿no? Esas estrategias tienden a tener las patas cortas cuando se producen estos eventos de alto riesgo y alta probabilidad, ¿no? Y el sesgo ahora es totalmente diferente. Si tú miras ahora las carteras de los inversores, cómo están posicionadas, pues de una manera muchísimo más defensiva y muy largas de volatilidad, ¿no? Y esto de alguna manera ¿a qué ha llevado? Pues a que los activos empiecen a pagar desde un punto de vista histórico cosas bastante más normales, ¿no? Y si miras un poco los tipos de interés reales en Estados Unidos, ya no están en una zona restrictiva, pero no están en una zona expansiva, ¿no? Podemos decir que hemos alcanzado el punto neutral, más o menos, ¿no? Con lo cual no es descabellado pensar que estamos ante un inminente parón de la Fed, y los mercados yo creo que de alguna manera ayer lo recogieron, ¿no? Por un lado, lo que vimos fue un rally muy grande en los bonos y en la duración, y por otro lado lo que vimos es que aquellos sectores que se han visto más desfavorecidos por la subida de tipos, ¿no? Como puede ser la tecnología, o como puede ser, por ejemplo, el sector inmobiliario, o como puede ser pues las criptos,
pues que esto les vino como un gran alivio, ¿no? Y bueno, nosotros un poco lo que estamos aprovechando es, como te decía, ¿no? Toda esta volatilidad pues para poner a acabar de trabajar la liquidez con la que contábamos. Entiendo, no sé si y quizás sea muy aventurado decir que parte del destino de esa liquidez, te lo quiero preguntar así, no sé si es muy aventurado intentar buscar oportunidades en los bonos de los bancos, porque es verdad que han caído mucho los precios, pero también, por otro lado, es cierto que, por ejemplo, la banca europea se está diciendo que tiene una liquidez suficiente, que está bien posicionada, que está muy saneada en comparación con la estadounidense. ¿Tú crees que es parte de esa liquidez se puede destinar a oportunidades en los bonos de los bancos, Ignacio? ¿Puede ser una oportunidad que tiene sentido? Sí. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, aquí en Europa los cocos de entidades grandes, con una solvencia elevada y con unas franquicias, pues vamos a decir, muy sólidas, pues yo creo que vuelven a estar en unos niveles muy atractivos en términos de hacia dónde pueden ir los tipos en el medio plazo, ¿no? Sí que es cierto que el equity de los bancos ante un posible parón de los tipos, ¿no? Pues se ha visto perjudicado, ¿no? Porque recordemos que también era la gran apuesta, ¿no? De todo el mundo en las carteras, ¿no? Sí. Con lo cual, al final, bueno, los flujos van y vienen, ¿no? Entonces, bueno, Sí. intentar identificar cómo se mueven esos flujos, pues obviamente te da una ventaja, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que empieza a volver a haber valor en los cocos y bueno, sí, yo sin duda pienso que sí que puede haber oportunidades ahí. En la deuda de los bancos. Antes de que todo esto estallara, Ignacio, no parábamos de hablar de las letras del Tesoro. Hoy, de nuevo, una fuerte subida de las yields, de las rentabilidades en la subasta que hemos conocido hoy. ¿Cómo veis vosotros a este activo de inversión? ¿Creéis que tanta euforia quizás puede llegar a un cierto pinchazo, una cierta decepción por parte de los inversores? ¿O hay otros nichos de renta fija donde quizás se pueda ganar más, en tu opinión, Ignacio? Bueno, yo creo que las letras del Tesoro y las rentabilidades de los cortos plazos en general, pues por primera vez en casi una década, ¿no? O si no más, pues vuelven a ser muy interesantes, ¿no? Sin duda lo que vuelven a estar más en línea con lo que podemos esperar de la inflación para los próximos años, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, yo lo que empiezo a decir es que ahora esperar me paga, ¿no? Porque antes esperar me costaba y tenía el dinero parado, ¿no? Y me costaba rentabilidad, y ahora esperar me paga y me paga bastante bien, ¿no? Sinceramente pienso que hay mejores oportunidades que invertir en las letras, ¿no? En los cortos plazos de las curvas. Precisamente por lo que decimos, ¿no? Al final recordemos que el mandato principal de la Fed es inflación y empleo, pero la realidad es que su principal mandato es la estabilidad financiera, ¿no? Y esto lo que hemos visto es que se ha puesto o se ha cuestionado, ¿no? En estos días atrás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues podemos esperar que a partir de ahora se haga una especie de reevaluación de la situación, ¿no? Sí. Y esto lo que va a producir es que la duración, que nadie la quería tocar porque tenía mucho respeto, ¿no? Después de las caídas del año pasado, pues vuelve a ser una alternativa atractiva, ¿no? De hecho, lo que hemos visto es que ayer fue de lo poco que te pudo proteger, ¿no? Sí. La duración de calidad en las carteras, ¿no? Ignacio, me has comentado de que se está esperando ya claramente un parón de la Fed con su estrategia de política monetaria restrictiva. Lo que no sabemos, qué expectativas manejáis los profesionales respecto al BCE, lo que puedo decir en unos días. Si esta situación también le hará bajar a Christine Lagarde el pie del acelerador, como ayer parecía que se estaba descontando, o quizás es muy aventurado por una sesión muy movida a pensar que el BCE también se va a sumar un poco a la desaceleración de los tipos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso que al final los movimientos que estamos viendo en los mercados por esos eventos de alto riesgo y alta probabilidad, ¿no? Que son, pues vamos a decir, muy fuertes para lo que suelen ser los movimientos, vamos a decir, más normales o lo que deben hacer pensar un poco al Banco Central de cada una de las zonas geográficas, y obviamente el mundo, vivimos en un mundo, a pesar de lo que nos intentan hacer convencer, ¿no? Que sigue muy globalizado, ¿no? Y donde los flujos de capital pues, se mueven fácilmente de una jurisdicción a otra,
pues les deberían hacer pensar un poco, bueno, pues que las subidas, más allá de lo que es la inflación y el pleno empleo, pues que tienen otro tipo de consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, pues muchas veces no son de alguna manera vistas a simple vista, y es por lo que vemos las explosiones de volatilidad en las que vemos, ¿no? Porque todo el mundo estaba mirando a los precios cuando resulta que teníamos que estar mirando al tema de los depósitos, ¿no? Y las fugas de capital que se estaban produciendo entre las entidades financieras y los mercados financieros, porque se estaba remunerando la liquidez, ¿no? Y qué efectos habían tenido eso en el balance, esas subidas en el balance de las entidades, ¿no? De tal manera que nosotros tendemos a no hacer predicciones vamos a decir, de subidas de tipos o cuánto está priceado, si lo priceado es lo adecuado o no es lo adecuado, ¿no? Nuestra gestión es, no somos economistas, somos gestores, y nuestra, o vamos a decir, nuestro objetivo es pues intentar posicionar las carteras para que de alguna manera se vean beneficiadas dentro de estos posibles escenarios, ¿no? Y si en los escenarios quizás pues menos probables, pero donde más puede acabar doliendo, se acaban de dar, pues que impacten lo mínimo posible en las carteras, ¿no? ¿Qué pienso yo que puede hacer, a pesar de que te he dicho, qué pienso yo que puede hacer la Reserva, o sea, el Banco Central Europeo? Sí. Mañana, pues hombre, yo pienso que ellos van a continuar con su subida de 0,50, van muy tarde en el ciclo. Y bueno, yo creo que es muy probable que sigan con su subida planeada de 0,50 y a partir de aquí, pues ver un poco cómo se desarrolla la situación, ¿no? Pensemos que aún todavía es pronto, en lo que, bueno, lo que estamos viendo hoy es que vuelve a haber un rebote muy importante de las tires de los bonos, ¿no? En el corto plazo también, en el largo también. Las bolsas recuperan algo de aliento, pero la realidad es que sigue habiendo, vamos a decir, entidades pues que siguen estando en el punto de mira, ¿no? del mercado, y esto no se va a resolver de un día para otro, ¿no? Y es muy probable que a lo largo de las próximas semanas pues volvamos a tener pues momentos de debilidad, ¿no? Ignacio, te agradezco tu sinceridad con el BCE, tu opinión clara al respecto. Y ya para acabar, simplemente me gustaría pedirte, como has comentado ahora mismo, es muy probable que en las próximas semanas pueda haber más movimientos, más volatilidad. Esto desde luego que no se puede descartar aun cuando podamos ahuyentar el riesgo de contagio, pero en este entorno de mayor volatilidad que se puede esperar, para acabar, Ignacio, ¿cuál es tu mejor mensaje que se puede mandar a los inversores que te están escuchando? Bueno, pues yo creo que el mejor mensaje es que tras muchos años de políticas no convencionales, monetarias no convencionales, ¿no? Por fin los activos vuelven a pagar, por lo menos históricamente, ¿no? Rendimientos más normales, ¿no? Y eso por un lado. Y lo que vimos el año pasado, lo que se produjo tras el año pasado, fue un movimiento de desapalancamiento muy grande del sistema financiero, ¿no? Y de los mercados, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que sigue habiendo unos ciertos excesos en las valoraciones, sobre todo en aquellas cosas que puedan estar más afectadas por la indexación y por temáticas, pues quizás un poco más pues populares. Pero la realidad es que si miras a segmentos de la economía, a compañías más pequeñas, o miras al mundo del crédito corporativo, pues lo que empezamos a ver son pues rentabilidades muy atractivas, ¿no? Y yo lo que pienso es que, bueno, si haces un análisis de riesgos o llevas una gestión del riesgo adecuada y te enfocas en aquellas compañías, ¿no? que puedan salir, vamos a decir, de alguna manera más reforzadas de estos episodios de volatilidad, ¿no? Por su presencia, por su liderazgo, por la fortaleza de su balance, etcétera, pues es muy probable que todos estos episodios de volatilidad que estamos viendo, como ha sido hasta ahora históricamente, pues sean oportunidades de invertir a precios muy interesantes en un mundo en el cual bueno, pues el precio del dinero cada vez se ve más devaluado por este uso de políticas tanto fiscales como monetarias ultra expansivas, ¿no? que las seguimos teniendo.
Correcto, pues Ignacio Fuertes, director de inversiones de Miralta Bank. Ha sido un placer contar contigo en los hechos relevantes de finanzas.com. Luego ha sido un placer y te emplazamos en la próxima ocasión. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y a vosotros, inversores, nada más. Agradeceros vuestra presencia, vuestro tiempo y recordaros que podéis seguir la actualidad en finanzas.com y mañana a las 7 de la mañana con Alejandro Ramírez para las primeras claves de la sesión. Nosotros, como siempre, nos volveremos a reencontrar en los hechos relevantes de finanzas.com. Un saludo a todos.